Y me remito, presidente, al acta de la primera reunión del 18 de agosto del 2011. En ese acta, presidente, del 18 de agosto de 2011, con presencia del señor presidente de la República, se toman varios acuerdos, entre algunos, la reorganización del Ministerio del Interior, que se hizo, la evaluación del Comando Policial y de la Inspectoría, que también se hizo, la reestructuración de las escuelas de formación de la policía, que está en proceso en este momento. Y además se dice, presidente, en esa acta, que el ministro del Interior debía de asumir como corresponde, porque así dispone la ley, la presidencia del CONASEG para la implementación de esas políticas. Por tanto, presidente, ni abandonó el liderazgo, sino todo lo contrario, estableció las políticas centrales de lo que hoy significa en nuestro país las líneas grandes en materia de seguridad ciudadana. Esas acciones demuestran continuidad, esas acciones requieren obviamente de implementación y esa implementación, presidente, está a cargo de los diversos sectores, especialmente del sector a mi cargo. En 2011 se dio cuenta que solo teníamos el 17.5% de planes de seguridad ciudadana aprobados en las regiones. El 2012, presidente, terminamos con el 75% de planes de seguridad ciudadana. Entre el 2011 hasta ahora, presidente, el CONASEG se ha reunido hasta 7 oportunidades y tengo las actas en la mano. No es verdad entonces que hayamos estado inactivos. Esas 7 actas han generado continuidad, implementación de las políticas y han generado también, presidente, un documento que muy pronto lo aprobaremos a través de los titulares del CONASEG, que es el Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2016. Y se ha retrasado un poco por una sola razón, porque finalmente ahora, presidente, el CONASEG tendrá un brazo ejecutor a través del sector interior y la Policía Nacional. Hemos creado las direcciones de seguridad ciudadana. Ahora, de un modo concreto, aquello que se planifica en el CONASEG, como nunca antes ocurrió, será materia de implementación sobre la base de estas acciones que antes hemos descrito. No fueron entonces reuniones estériles. Nuestro presidente fijó líneas de la política, que es exactamente lo que ahora estamos implementando. Para el diseño de nuestra política, presidente, por supuesto que escuchamos opiniones. Hemos convocado expertos, hemos convocado especialistas de policías de otros países, con quienes hemos trabajado largas horas en jornadas muy interesantes, pero escuchamos a aquellos que construyen, aquellos que realmente aportan. Y por eso, por supuesto, tenemos una orientación bastante clara de aquello que estamos haciendo y que está expresada en el nuevo marco normativo de la Policía Nacional y en todas aquellas acciones que hace un momento hemos descrito. No voy a entrar a discutir, presidente, estadísticas ni cuadros, porque en verdad, presidente, las estadísticas, y se ha dicho públicamente, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, no concuerdan. Y por eso, presidente, hace ya más de un mes estamos trabajando con el INEI y el Ministerio Público en el diseño de criterios uniformes para producir estadística confiable. Antes de la actual coyuntura, reitero, hace más de 30 días, este tema es un tema real, las cifras no son confiables y por eso, presidente, pedimos la colaboración técnica del INEI y ambos estamos trabajando, Ministerio Público con Policía Nacional, en 10 primeras comisarías como un proyecto piloto. Porque esto, presidente, se va a reflejar luego en la gran base de datos, en el observatorio que estamos trabajando y diseñando en la Policía Nacional, que permitirá la articulación de data confiable. Acabamos de terminar, presidente, de interconectar
todas las comisarías de Lima y Callao con el Internet. Esto nos va a permitir comunicación en tiempo real y el levantamiento de información altamente confiable. Más de 30 millones de soles en ese propósito. Por tanto, presidente, la información con la que trabajamos es obviamente la información policial que da cuenta de muchísimas actividades, operativos en todos los ámbitos policiales. Es verdad, probablemente tendremos que ser más audaces, tendremos que implementar mucha más actividad en la calle, sin duda, presidente, pero la policía produce, la policía se esfuerza en ese propósito. Se ha señalado, presidente, en el pliego que en el presupuesto 2012, en la función 05, dedicado a orden público y seguridad, ejecutamos 4.436 millones de soles, que significó el 91.7%. Y eso es verdad. Y en materia de inversión y equipamiento, presidente, tuvimos poco más de 640 millones de soles y logramos ejecutar 312 millones de soles y un poco más. Esto representa, presidente, el 49%. Por supuesto, presidente, no nos satisface ese porcentaje. 49% supone que no logramos las metas. Yo comencé el ministerio, presidente, con el 7% y asumo el pasivo. Pero, presidente, cuando uno observa el comparativo en los últimos 10 años, vamos a observar que el promedio de inversión es absolutamente incomparable con aquello que el año pasado logramos. Entre el 2001 y el 2005 en promedio, presidente, se ha invertido en equipamiento no más de 4 millones de soles, casi nada. En el periodo 2006-2010, 15 millones, el último año 220 millones, importante. Pero el promedio de ejecución, presidente, está en el 40% y menos. Nosotros tenemos 49%, pero sobre un recurso que supone 312 millones de soles. Reitero, presidente, no nos satisface, pero es un avance importante. Y en esto somos autocríticos. Claro que seguramente podríamos haber mejorado la ejecución. No teníamos estudios de factibilidad, presidente. Ahora lo tenemos. Ahora, por supuesto, el sector interior va a agotar sus recursos, presidente. Este año, con los proyectos, con los 300 proyectos de inversión que estamos trabajando en simultáneo, vamos a lograr un alto nivel de ejecución como nunca antes se ha logrado en el sector interior. Pero lo más importante, presidente, estamos comprando bienes de buena calidad, con transparencia, con honestidad, cuidando los recursos públicos. Y las compras siempre en el sector, presidente, han sido muy complejas. A pesar de ello, asumimos la crítica que eso supone. El récord de ejecución tiene que ser mayor y en ese esfuerzo estamos caminando. Este año, presidente, y se incluye también en el pliego, respecto a por qué hemos comenzado apenas con el 2.5% de inversión del presupuesto inicial de 174 millones de soles y un poco más. Es porque, presidente, estamos ahora en proceso de elaboración de los expedientes técnicos para iniciar procesos de inversión en muchísimos programas. Construcción y equipamiento de comisarías, aquello que hemos indicado, las comisarías en el Braen, las escuelas técnicas, porque, presidente, vamos a construir 3 escuelas policiales, en Trujillo, en Arequipa, 4, en Cajamarca y en Huánuco. Y además vamos a ampliar 11 escuelas principales para recuperar la especialidad, para recuperar la capacitación con una enorme inversión. Nuestro retraso de estos 2 meses, entonces, solo responde a esta fase inicial de formulación de los expedientes técnicos. Pero este marzo, presidente, vamos a pagar aproximadamente 40 millones de soles que corresponden
a la continuidad de proyectos que venimos invirtiendo el año pasado. A fin de este mes, presidente, nuestro nivel de ejecución va a ser bastante importante. Por tanto, presidente, no tenemos ningún inconveniente en reconocer quizás una falta de energía mayor en el gasto de inversión, en la elaboración de proyectos, pero en ese propósito estamos. Nosotros vamos a invertir mucho más que el 2012, presidente, porque ese es un compromiso no solo de mi sector, sino de gobierno. Se ha criticado, presidente, un incremento desmesurado y con toda razón de algunas tasas policiales de gran impacto social. Hemos dictado los correctivos correspondientes. Los estudios técnicos se hicieron en julio del año pasado y nosotros hemos hecho la corrección correspondiente luego de un reajuste de los estudios económicos de ese propósito. Hoy, presidente, el certificado de supervivencia vale 7.90, la copia de registro de denuncia 7.60, el de mudanza 10 soles y el de antecedentes 17 soles. Probablemente, presidente, y si he escuchado voces, sigue siendo alta. Pero es que, presidente, hace 10 años que estos costos no se ajustan y estamos ahora implementando una moderna plataforma para, en tiempo real, extender estos certificados en corto tiempo, de manera que costo-beneficio, presidente, el público será beneficiado por la rapidez en la que muy pronto vamos a expedir estos certificados. Se han incorporado, presidente, algunos casos específicos de ciudadanos afectados por la violencia. El caso del ciudadano Augusto Wong López, quien fuera vicepresidente regional de Amazonas, víctima de un homicidio. Sobre ese tema, presidente, en febrero del 2012, por denuncia de la señora Olga Jesús Sumaeta de Wong, se inició investigación policial y fiscal con la finalidad de identificar amenazas de disparos con arma de fuego en la casa o en la fachada del inmueble de quien fue don César Augusto Wong López. Se brindó servicio policial de seguridad y protección las 24 horas, pero a pedido del propio afectado, con personal policial de civil. Pero un tiempo luego, presidente, a su propia solicitud, se levantó esta custodia porque por acción policial se logró el 31 de mayo del 2012 la detención de aquellos autores de esas extorsiones del cual era víctima. Pertenecían a la gran familia. De manera, presidente, que en su momento, cuando pidió apoyo policial, se le brindó custodia policial y fue a su pedido que este servicio policial fue levantado hasta que lamentablemente fue víctima de un homicidio ahora en febrero del 2013. El homicida, como es de público conocimiento, está hoy a disposición de la autoridad judicial. El caso del ciudadano José Bonifacio Cova, desaparecido en el tramo Rioja-Tarapoto en enero del 2013. Lo denunció su conviviente, doña María Nel Pérez Huanca. Los autores de este hecho, presidente, fueron identificados por la policía como Doris Verástegui Lozada, Jimmy Tapia Córdoba y Nilson Pachamora Requejo. Están ahora retenidos por las rondas campesinas del distrito de Nueva Cajamarca. La Policía Nacional, junto con el Ministerio Público, identificó también a Eladio Lozado Neira como autor de la muerte y desaparición de José Bonifacio Cova Arévalo. Estas personas, presidente, están a disposición del segundo juzgado de investigación preparatoria de Tarapoto, de manera tal que es un tema
que trascendió el ámbito policial ya porque es objeto de la judicialización. El caso del ciudadano Wilser Díaz Delgado, intervenido en un operativo policial en junio del 2012, que denunció haber sido víctima de abuso policial porque en un contexto de un operativo fue detenido por conducir un vehículo con lunas polarizadas sin la debida autorización. En la intervención, de acuerdo a la versión policial, intervino el Ministerio Público y se encontró sustancias prohibidas. Sin embargo, el ciudadano Wilser Díaz Delgado denunció al personal policial que lo intervino y la Inspectoría Policial, presidente, investigó. Y esa investigación, presidente, ha significado la sanción correspondiente que se ha impuesto mediante una resolución 047 del 3 de septiembre del 2012. Otro tema de corrupción que se incluye en el pliego, presidente, está vinculado con el uso indebido de 10.000 galones de combustible diésel incautados en el contexto de un operativo policial. El 16 de junio del 2012, personal del destacamento antidroga de Iruimaguas, al mando de un mayor, intervino al ciudadano Franco Sandoval Panduro. Esos 10.000 galones, presidente, se usaron indebidamente. Y por ello, la Inspectoría de la Policía dispuso el pase del retiro del comandante José Eduardo Garay Ruiz, de un mayor Emilio Cárdenas, de un capitán Nicolás Quispe, de un suboficial César Rengifo, de otro suboficial Roberto Linares Tarrillo y así de otros 3 suboficiales además. Es verdad, presidente, que revisado esto en segunda instancia, la Sala del Tribunal Disciplinario Nacional, en resolución del número 14/2013, absolvió al comandante José Eduardo Garay Ruiz, pero sancionó con rigor al mayor Emiliano Cárdenas Fajardo, al capitán Nicolás Quispe Chávarri, al suboficial David Ramírez Lozano, y desestimó la apelación de un suboficial de apellido Rengifo y Linares. Estos temas, presidente, nosotros los estamos controlando a través del nuevo procedimiento disciplinario al cual hace un momento me he referido. Se ha preguntado también, presidente, si nuestro presupuesto 2013 es menor a 1.300 millones de soles y cómo era posible, por tanto, que en un sector con tanta necesidad podamos haber tolerado una reducción tan grande de presupuesto. La información no es correcta, presidente. El presupuesto del 2012 ascendió a 5.269 millones de soles. El presupuesto del 2013, presupuesto de apertura, el PIA, ascendió a 5.269 millones de soles. Es decir, hay una pequeña diferencia de solo 80.910 soles, presidente. Pero se trata solo del presupuesto de apertura. Por la experiencia, presidente, sabemos, y de hecho estamos trabajando en varios proyectos de inversión, que con cargo al presupuesto de contingencia nos irán asignando recursos, de manera que el presupuesto 2013 con toda certeza será mucho mayor del asignado el año anterior, especialmente, presidente, para 2 componentes: para sustentar el proceso de reforma remunerativa y para sustentar, presidente, las inversiones en infraestructura y en personal que estamos empeñados en trabajar. Presidente, se ha hecho referencia por diversos conductos y se pregunta también cuál es el rol del director general de la Policía Nacional y cuál es mi papel. Yo tengo que informar, señor presidente, que como titular del sector interior, obviamente, conozco mis funciones y conozco las funciones de quien ejerce la Dirección General de Policía. Por tanto, presidente, no es exacto que alguien esté pintado y que alguien esté encima de quien no corresponde.
Mi historia de vida, presidente, mi función pública, jamás admitiría una situación así. Ser ministro de Estado, presidente, es un honor, y lo es para mí y para mi familia. Pero es un honor, presidente, que no lo llevo sacrificando la dignidad, porque nadie además me lo ha pedido. Mi relación con el señor presidente de la República es cordial. Él es el presidente y yo soy el ministro. Y yo no tengo, presidente, vocación de secretario. Y por tanto, presidente, yo desmiento categóricamente esas afirmaciones de un superministro general de policía que no existe. El ministro soy yo y yo soy quien toma todas las decisiones de política de aquellas que me corresponden en mi sector. Y es verdad, presidente, que en ocasiones el presidente de la República conversa con el director general de la policía. Es su modo de trabajar, pero en ningún caso eso supone desautorizarme, en ningún caso supone nada sino hacer eficaz la búsqueda de información específica por algún tema concreto. Yo tengo, presidente, un despacho muy frecuente con nuestro presidente de la República, a quien por supuesto le agradezco la confianza y a quien, hay que decirlo, se preocupa principalmente por los temas de seguridad ciudadana. Mis reuniones largas, el ímpetu con que él trabaja en este tema, demuestran, presidente, su interés en esta materia, en honestidad, en la limpieza policial, en empujar las inversiones, pero sobre todo, presidente, en fortalecer el servicio policial. Si el general Salazar renuncia o no renuncia, será un tema, presidente, que lo definiremos en su momento. Yo he dicho, presidente, a inicios de este año, que todos los policías, sin excepción, tendrán una evaluación ahora en marzo. Y se lo he expresado a todos los policías a inicio de este año. En marzo, presidente, haremos la evaluación en este marzo. Todos tenemos un tiempo, pero todo en su momento, presidente. Por tanto, yo desmiento radicalmente aquellas informaciones que afectan la institucionalidad. La policía, presidente, aporta con su sangre casi cada 10 días en el combate contra la delincuencia. Y hay que respetar un poco más a la policía, presidente. Con las ineficacias, con todos los problemas que hoy tenemos en el factor policial, por falta de equipamiento, por la corrupción, por la pérdida de especialidad, etcétera, presidente, aporta. Reitero, hoy, presidente, cada 10 o 15 días muere un policía en defensa de la colectividad. Y es un factor, presidente, que no hay que olvidar. Yo concluyo, presidente, y con gusto absolveré las preguntas o aquellas respuestas insatisfechas, reiterando que todo aquello que ahora he expuesto demuestra, número uno, que existe voluntad política de invertir en seguridad. Pero este es un tema crónico, presidente. Y por eso es que hemos diseñado políticas de corto, mediano y largo plazo que están en proceso de implementación. Por eso, presidente, el año pasado se ha presupuestado lo que todo junto en los últimos 10 años se presupuestó en materia de inversiones. Y este año va a ser exactamente lo mismo. Hay entonces voluntad política, hay conducción, presidente. Sabemos lo que estamos haciendo, pero enfrentamos a un fenómeno crónico. Y creo que si eso es así, presidente, y si eso hay que enfrentarlo con profesionalismo, tenemos que hacerlo. Y por eso, presidente, mi invocación a los señores representantes, a los medios de comunicación, a la colectividad, a unirnos en este propósito. La delincuencia, presidente, no tiene que avanzar y no lo va a hacer. Hay decisión política de enfrentarlo. Sabemos lo que estamos haciendo, pero requerimos, presidente, de una policía equipada, de una policía especializada, que tenga herramientas para responder con prontitud al llamado del ciudadano. Si empaqueto en un minuto más, presidente, vamos a ver entonces que estamos trabajando para mejorar la relación policía-ciudadano a partir de las comisarías, el patrullaje urbano, alcaldes y juntas vecinales.
Para el combate contra el crimen organizado estamos trabajando en potenciar las unidades especializadas, DINANDRO, lucha antidrogas, dirección criminalística. Y es de esa manera, presidente, como tenemos que trabajar. Inversión hay, voluntad también, y yo espero, por tanto, presidente, que ese esfuerzo se irá mostrando progresivamente y la ciudadanía lo va a confirmar. De nuevo, nosotros nunca hemos querido desconocer la gravedad del problema y, por supuesto, nos solidarizamos con las víctimas de los delitos, pero estamos trabajando, presidente, para combatir ese proceso que es crónico y que, por tanto, requiere de políticas de Estado, que es lo que ahora estamos trabajando. Muchas gracias, señor presidente. Bien, agradecemos al señor ministro del Interior, Wilfredo Peraza, por su exposición. Antes, el congresista Mulder quiere plantear una cuestión de orden. Presidente, en la Junta de Portavoces que determinó la presencia del señor ministro en este Congreso, se acordó, es un acuerdo político, que aceptábamos los que habíamos presentado con diversas bancadas la moción de interpelación, que el ministro pudiese venir, porque lo había solicitado de esa manera, siempre y cuando respondiese las preguntas del pliego interrogatorio, señor presidente. Y el ministro no ha respondido ninguna. Aquí no estamos para vivezas ni para criolladas, señor presidente. Ha habido un compromiso suscrito y enarbolado por unanimidad, respaldado por el vocero de Gana Perú, para que el ministro se comprometa a responder las preguntas en esta sesión. No queremos, presidente, continuar con el proceso de la interpelación, porque de todas maneras va a tener que responderlo. Si no la responde ahora, la tendrá que responder en una interpelación formal. Pero que el ministro venga y cumpla los compromisos, porque lo primero que tiene que hacerse en la política, antes de venir a enarbolar puntos de vista acá, es respetar los acuerdos de caballeros, presidente. Que el ministro conteste el pliego. Presidente. Bien, mire, tenemos una lista. El señor ministro acaba de señalar que si me permite, para continuar, yo le voy a dar uso de la palabra al congresista Alcorta. El señor ministro acaba de señalar que donde se considera que no había una respuesta, todavía no tenía ningún inconveniente en responderlo. Eso es lo que acaba de señalar al finalizar su exposición. ¿Bien? Congresista Alcorta. Lo que ha habido en el acuerdo, y los acuerdos políticos se tienen que respetar, se tienen que honrar, porque entonces nunca va a haber un acuerdo político, porque para eso lo acordamos en la Junta de Portavoces. Nosotros hemos solicitado a la presencia del ministro en una interpelación. El ministro, a su vez, ha solicitado venir. Muy bien, ha venido, ha hecho su exposición, muy bien, ya lo escuchamos. Lo que corresponde sería en este momento es que a la hora si el ministro responda el pliego interpelatorio, ya lo escuchamos. Ahora queremos el pliego interpelatorio, que creo que no haya ningún inconveniente, se lo acaba de sugerir a su viceministro para que lo haga, y entramos en el terreno de lo que del motivo de esta reunión. Y hay una pregunta que tienen que contestar más allá del tema del superministro, ¿eh? Cuidado, el tema del superministro sí es lo que más nos preocupa, y eso tiene que ser aclarado el día de hoy. Ojalá que la bancada nacionalista entienda, esto es una entidad netamente política, se toman decisiones políticas. No es fácil censurar a un ministro o interpelarlo, no es nada agradable, claro que no lo es, pero en esta situación realmente que ha sobrepasado. El señor ha venido, o ha expuesto, pero también queremos que responda a la interpelación. Montirlo y se acabó el tema, no nos hagamos tanta falta. Pero creo que a la mesa, con todo respeto a la bancada, le corresponde defender a su ministro, eso sí, pero el resto realmente corresponde a todos, inclusive a ustedes, hacerle ver al Ejecutivo lo mejor que puede sucederle para tener reacciones más inmediatas que estar aguantando situaciones que después arrastran a terceros y a cuartos. Ya nos pasó. Gracias, presidente. Congresista Otárola, ha pedido luego el congresista Huataz, luego el congresista García. Sí, presidente, son puntos de vista que respetamos pero no compartimos. Para nosotros el ministro ha sido clarísimo, ha absuelto una serie de dudas y ha demostrado la voluntad política inexistente en décadas atrás de enfrentar el tema de la violencia ciudadana con firmeza y obviamente también con financiamiento. Allá pues si quieren que sea un diálogo de sordos, el ministro va a decir todo y simplemente no van a querer escucharle. Consiguientemente, presidente, habiendo un rol de oradores, le pido que se respete ese rol y vayamos al debate. Supongo que el ministro sabrá escuchar y en su momento contestar las dudas que todavía puedan haber quedado. Gracias, presidente. Congresista Bugatás.
Muchísimas gracias, señor presidente. Primero que nada, saludando la presencia del ministro. Yo creo que la palabra empeñada debe ser cumplida. Si la Junta de Portavoces ha acordado, yo creo que hay que tener en claro que no se acordó en ningún momento, por lo menos yo no fui informado y no fue público, de que el día de hoy estábamos frente a una interpelación. El día de hoy estamos frente a la solicitud del ministro a informar y donde él responderá las preguntas que tengan a bien formularles. Yo, por lo menos, salvo que esté mal informado, yo no he leído en ningún lugar que la interpelación al señor ministro se esté llevando a cabo el día de hoy. El señor ministro ha accedido a responder a las preguntas contenidas en el pliego de interpelatorio que aún no ha sido resuelto ni visto por el Consejo Directivo. Pero para eso están las preguntas que formularán cada uno de los congresistas de la oposición y el ministro responderá. Entonces, ¿por qué tanto lío? Me pide una interrupción el congresista Mulder. Congresista Mulder tiene la interrupción. Presidente, para comenzar, el señor Abugataz no estuvo presente en la Junta de Portavoces. Ahora, que a él no le hayan informado es un problema de su bancada. Pero si no le informan, por algún aislamiento, algún problema que habrá, que lea simplemente lo que dice la agenda, presidente. ¿Qué cosa dice la agenda? Dice, concurrencia del ministro del Interior, señor Wilfredo Pedraza Sierra, para exponer ante el Congreso de la República respecto de las políticas sobre seguridad ciudadana y adicionalmente atender las 29 preguntas que contiene el pliego interpelatorio. Acá está. Entonces, presidente, si la propia convocatoria que está haciendo la mesa sobre la base de un acuerdo de la Junta de Portavoces ahora le quiere sacar la vuelta, evidentemente, pues, presidente, no están cumpliendo con el pacto que nosotros hemos tenido, que es un pacto político, y esta interpelación va a tener que darse de todas maneras. Continúa, congresista Abugataz. Muchísimas gracias. Lamentablemente parece que tiene algunos problemas de lectura el congresista Mulder. El ministro ha dicho claramente que va a responder a las preguntas. En ningún momento se ha negado. Una cosa es que ustedes quieran forzar una figura de interpelación, decir, yo te interpelo hoy día porque yo te quiero interpelar hoy día. Eso no fue, porque en todo caso el acuerdo debió haber sido adoptado por el Consejo Directivo y decir, vendrá el ministro a ser interpelado. El ministro ha reiterado que va a responder las preguntas. Vamos a entrar a la estación de preguntas que responde en la estación de preguntas. ¿Por qué quieren cambiar el carácter de esta visita solicitada por el ministro a darle un carácter de interpelación en este momento? Eso es absolutamente irregular. Si no se ha negado a responder en ningún momento el ministro. Gracias, señor presidente.